Hola a todos y bienvenidos a un nuevo imperdible PROMIR sobre los tumores malignos de laringe y faringe de la asignatura de otorrino. No es de los temas más preguntados, ni mucho menos, pero sí que es verdad que teniendo claros unos conceptos muy básicos podemos contestar la mayor parte de las asignaturas, ¿vale? Así que vamos a intentar resumir y destacar lo más esencial. Yo soy Neus Saloni, residente de pediatría del Hospital Universitario de Navarra y espero que este vídeo os sea de gran utilidad. Vamos a ello. Vamos a empezar con el carcinoma epidermoide de laringe, ya que engloba el 95% de las neoplasias de esta zona. Es el tumor maligno más frecuente de cabeza y cuello y suele afectar más a varones entre la quinta y la sexta década de vida, sobre todo que asocien consumo de tabaco y alcohol. En el caso de los supraglóticos, está relacionado con la infección por el virus del papiloma humano, el cual su presencia nos da un factor pronóstico favorable ya que son más radiosensibles. En cuanto a la clínica, va a depender de la localización, pero lo más característico es la disfonía persistente. Por lo tanto, ante una disfonía persistente de más de 2 semanas de evolución, sobre todo en este tipo de perfil de paciente, habrá que hacer una laringoscopia. Otra clínica que pueden asociar, pues odinofagia, otalgia, disfagia, disnea, hemoptisis. Vamos a diferenciar un poquito en función de la localización, que será como lo más típico. Los supraglóticos, ¿no?, que están por encima de las cuerdas vocales, son el 25-40%, es decir, los segundos más frecuentes. Son tumores de mayor tamaño que suelen dar adenopatías metastásicas, las cuales obviamente empeoran el pronóstico, y la clínica suele ser más de odinofagia, de disfagia, incluso en momentos más avanzados de la enfermedad, disnea, disfonía y hemoptisis. Los glóticos, que son los más frecuentes y los que tenemos un diagnóstico precoz, ya que dan una disfonía muy importante, no asocian adenopatías, ya que tienen escaso drenaje. Y luego los subglóticos son los que tienen peor pronóstico, ya que se suele hacer el diagnóstico en fases muy avanzadas, cuando empiezan a dar clínica, sobre todo de disnea y estridor. En cuanto al diagnóstico, suelen ser por pruebas de imagen, que además deberemos asociar un estudio de extensión, sobre todo en el pulmón, aunque hay que tener en cuenta que el diagnóstico definitivo es la biopsia. En cuanto al tratamiento, obviamente va a depender del estadiaje. En aquellos tempranos, ¿no?, que estén en un T1 o T2, lo de elección será radioterapia, a seguido de una cirugía conservadora externa o endoscópica con láser de dióxido de carbono, ¿vale? Si no, en caso de la cirugía, pues se tiene que valorar hacer una cordectomía o una laringectomía parcial en casos más avanzados. En el caso que nos encontremos en un T3, T4, sí que lo que vamos a priorizar es hacer una preservación funcional de la laringe asociando una quimioterapia con radioterapia. Si no es posible hacer la preservación funcional o hay una recidiva, tendremos que asociar una laringuectomía total, que es mucho más mutilante, obviamente. Vamos a hacer un vaciamiento cervical funcional a modo profiláctico en todos los casos, excepto en los T1, T2 glóticos, ya que aparte de que son estadiajes tempranos, hemos dicho que los glóticos suelen tener menos diseminación de adenopatías, ¿vale? En el caso de que sí que haya afectación cervical confirmada, haremos un vaciamiento que puede ser funcional, como a modo profiláctico, o radical. En la radioterapia la utilizaremos sobre todo en aquellos que hayan quedado márgenes quirúrgicos positivos y en el caso de que exista afectación ganglionar, y la quimio la podemos utilizar de forma adyuvante en radioterapia o de forma paliativa. Si bien es cierto es que tiene menor efectividad, ¿vale? Y luego otra cosa que me parece importante recordar es que aparte de la cirugía y de la radioterapia y así, los betacarotenos y los retinoides también se suelen asociar al tratamiento, porque sí que se ha visto que disminuyen las neoplasias metacrónicas. Si pasamos ahora al pronóstico, obviamente las adenopatías metastásicas son el factor pronóstico más importante, por eso los glóticos tienen mejor pronóstico, seguidos de los supraglóticos y posteriormente los subglóticos, ¿vale? Sí que es verdad que tienen bastante tendencia a la recidiva, siendo del 80% los primeros 2 años de tratamiento, por lo que necesitan estos pacientes un seguimiento muy estrecho. Y otra cosa característica de estos tumores es que a los 5 años el 25% presenta un segundo tumor en otras localizaciones de la vía aerodigestiva, ¿vale? Por eso también es súper importante el seguimiento estrecho por imagen.
Si pasamos ahora al carcinoma verrucoso de laringe, es una variante del carcinoma epidermoide, pero altamente diferenciada. Sí que es verdad que es poco frecuente y la característica que tiene es que es una destrucción local, pero sin capacidad metastásica. También suele afectar a varones entre la sexta y la séptima década, un poquito más mayores, de localización preferente en la glotis, igual que el epidermoide, y el síntoma principal, por lo tanto, es la disfonía. El tratamiento es hacer una resección quirúrgica, porque hay que tener en cuenta que el 10% puede tener una transformación anaplásica después de administrar radioterapia, ¿vale? Por eso en estos tumores se prefiere la cirugía. Y el pronóstico tras la cirugía es excelente, ¿vale? Por eso de que no tienen capacidad metastásica. Entonces, os dejo aquí una tablita comparativa súper sencilla de los carcinomas de laringe, ¿vale? El supraglótico, ¿no? Por encima de las glotis es en el ventrículo de las cuerdas falsas, varones, y las metástasis son ganglionares, ¿vale? Más comunes que en los glóticos, pero menos comunes que en los subglóticos. El tumor epidermoide glótico, que es el más frecuente, afecta a las cuerdas vocales verdaderas y también las falsas cuando ya es un tumor más grande. Lo típico son los fumadores y las metástasis son menos frecuentes, pero de forma lenta sí que pueden hacer alguna metástasis. Luego los subglóticos en pacientes un poquito más mayores y que sí quedan bastantes metástasis y se diagnostican en estadios avanzados, y el verrucoso, que es el altamente diferenciado, afecta propiamente a la glotis, varones un poquito más mayores con disfonía y sin capacidad metastásica, ¿vale? Si pasamos ahora al carcinoma de rinofaringe o cavum, es algo poco frecuente en personas entre 60 y 69 años, del sur de China sobre todo, y afecta por igual a hombres y mujeres, ¿vale? Así como en cabeza y cuello siempre pensamos en alcohol y tabaco, es súper importante acordarnos que el de cavum no tiene relación con estos dos factores, ¿vale? Sino que se relaciona con el virus Epstein-Barr y las nitrosaminas, que están en alimentos en conservas, ¿vale? La clínica de inicio suele ser inespecífica, lo que dificulta el diagnóstico precoz, y suele debutar pues, con una obstrucción nasal unilateral o bilateral, con una epistaxis y una rinorrea hemorrágica, espesa, amarillenta, malolienta, y que además también puede asociar una otitis media serosa con sensación de taponamiento óptico, ¿vale? Aquí también se puede presentar con adenopatías ganglionares, que suelen ser duras y adheridas, ¿vale? Y en fases avanzadas sí que podemos palpar una tumoración en el cuello, una disfunción nasal auditiva, diplopia, parestesias, ¿no? Pues en función del crecimiento del tumor. El diagnóstico es clínico, pero también súper importante, ¿no? Obviamente la exploración endoscópica y cervical, con un estudio por imagen tanto local como a distancia, y como siempre la biopsia para confirmar el tumor. Y el tratamiento de elección es la radioterapia externa, ¿vale? Asociando o no un vaciamiento cervical, ¿vale? ¿En qué casos? Bueno, pues en casos precoces, ¿no? En estadia GES1 y 2A solo la radioterapia, pero a partir del 2B asociaremos, aparte de la radioterapia, también la quimioterapia, ¿vale? Si pasamos ahora al carcinoma de orofaringe, también es más frecuente en varones entre los 55 y los 65 años. Lo más frecuente es el subtipo escamoso o epidermoide, y este sí que tiene relación con el tabaco y el alcohol, además del virus del papiloma humano, el serotipo 16, ¿vale? Entonces, la localización más frecuente suele ser la amígdala palatina, seguido de la base de la lengua y el paladar blando, y la clínica suele ser muy discreta durante mucho tiempo, y lo que obviamente pues, también dificulta el diagnóstico precoz, y suele empezar con una disfagia unilateral, con una sensación como de cuerpo extraño, seguida de una odinofagia y luego finalmente una otalgia refleja homolateral, ¿vale? Por estímulo del nervio glosofaringio. Y además también es característico que asocie cialorrea. Además, puede aparecer una adenopatía cervical metastásica única, ¿vale? Muy característico. El diagnóstico lo mismo, tanto la exploración endoscópica cervical, la imagen y, como siempre, la biopsia. Y luego el tratamiento en fases iniciales utilizaremos, o sea, se puede utilizar tanto la cirugía como la radioterapia, pero en casos avanzados haremos una radioterapia neoadyuvante seguido de una cirugía que tiene que ser muy amplia y compleja, bastante mutilante, asociado a un vaciamiento cervical. Si pasamos ahora al carcinoma de hipofaringe, suele ser más frecuente en bajos niveles socioeconómicos y educativos, y lo más frecuente es el carcinoma de subtipo epidermoide, que se asocia al síndrome de Plummer-Vinson, ¿vale? También se relaciona con el tabaco y el alcohol, es donde tiene mayor impacto, y suele localizarse en el seno piriforme la mayor parte de las veces. La clínica inicial también es inespecífica, pero bueno, un poquito lo mismo, ¿no? Una disfagia unilateral, odinofagia, otalgia refleja, y en fases avanzadas disfonía progresiva, esputo hemoptoico o disneas.
con adenopatías cervicales bastante frecuentes. El diagnóstico ya nos lo sabemos y el tratamiento con cirugía, que es bastante agresiva, una laringofaringectomía con vaciamiento cervical asociado de radio y quimioterapia. Y en conclusiones, acordaros que la localización del cáncer laringio influye en el pronóstico, de mayor a menor frecuencia y de mejor a peor pronóstico, glótico, supraglótico y subglótico, que el principal factor pronóstico del cáncer epidermoide laringio son las adenopatías metastásicas y que se debe confirmar siempre con biopsia. En estadios tempranos del cáncer laringio se recomienda radioterapia o cirugía y en estadios tardíos intentar hacer una intervención más bien funcional de conservación con quimio o cirugía parcial, excepto en glotis que sí que deberemos asociar un vaciamiento cervical. En el carcinoma de Cabo, me acordaos del virus Epstein-Barr y las nitrosaminas, no del tabaco y del alcohol, que afecta igual a hombres y mujeres y aquí el tratamiento será quimio y radio. En la orofaringe, acordaros que lo más frecuente es la amígdala palatina, seguido de base de lengua y paladar blando, que la clínica es discreta y luego dará, ¿no?, pues esa disfagia unilateral, esa otitis serosa, con la afectación ganglionar frecuente, que tratamiento de cirugía más o menos radioterapia y vaciamiento cervical. Y finalmente el carcinoma de hipofaringe, acordaros que la localización más frecuente es el seno piriforme, que también es clínica discreta y asocia a la afectación ganglionar y que el tratamiento es cirugía, radioterapia y quimioterapia. Y hasta aquí este imperdible. Me he centrado solo en las cosas más básicas, más esenciales, pero que espero que os ayuden a formar una buena base para este tema. Mucho ánimo.